Hay una gran inquietud en muchos de vosotros que yo percibo en los encuentros que hacemos, las preguntas que me hacéis y todo esto, ¿no? Sobre una serie de documentos, un patrimonio de la Fundación 1.1 que narra la verdadera historia de la humanidad. Pero dentro de eso, mucha gente me pregunta si ha habido otras humanidades y sobre todo en esta última humanidad, ¿cuándo empezó todo? ¿No? Es una cuestión debatida, muy debatida, la del comienzo de la historia de esta tercera humanidad, ¿no? No se ponen de acuerdo, ¿no?, los que escriben sobre ello, ¿no? Porque según la Biblia, ya sabéis que la Biblia dice que Dios creó al mundo en 7 días, básicamente para su propio honor y para el bien de la humanidad. Dice que hizo al hombre de barro y que le insufló un aliento vital. Pero según el Popol Vuh, por ejemplo, el libro de los mayas, el hombre solo emergería por primera vez no hace tanto tiempo, ¿no?, después de que los mundos anteriores, las civilizaciones anteriores que se hubiesen desvanecido, ¿no? Claro, la historiografía tradicional sitúa el comienzo real de la humanidad, en este último tramo, hacia el año 600.000 a.C., con los primeros humanos primitivos que no conocían nada, ni las herramientas, ni el uso del fuego, ¿no? Pero ya hacia el año 80.000 a.C. Se sitúa la aparición del hombre de Neandertal, que ya había avanzado tremendamente y conocía el uso del fuego y había desarrollado hasta ritos funerarios, ¿no? Bueno, pues la prehistoria, la historia inicial de este último hombre, comienza pues allá por el año 50.000 a.C. y según los hallazgos arqueológicos que han sido revelados, pues ha sido dividida en las edades de piedra, bronce y hierro. Durante la edad de piedra, aquel ser humano de entonces era cazador y recolector, cazaba mamuts, caballos salvajes y renos. Poco después, con la regresión lenta del casquete de hielos, pues este hombre seguiría gradualmente a los animales que estaban migrando hacia el norte, ¿no? Y hay que decir que en este punto la agricultura y los animales domesticados les eran todavía desconocidos. Sin embargo, sus pinturas sobre las paredes de las cuevas donde se cobijaban, pues la verdad es que evidenciaban un arte sorprendentemente sofisticado y basado en ritos de caza de tipo mágico-religiosos. De manera que podemos hablar ya del año 25.000 a.C., situando las primeras tribus del Asia Central, que fue cuando cruzaron los estrechos de Bering hasta América, ¿no? Y a partir de aquí se empieza a tener noticia de los maestros de la sabiduría antigua, ¿no?, que llegaron de un mundo conocido como Shweta, ¿no? Cuando en aquel momento el primer príncipe de aquel pueblo, Uga Maulala, llamado Ina, decidió todo lo que fuera a suceder y quiso que todo quedase escrito con un lenguaje claro y con el mejor estilo, y así aparecieron crónicas, ¿no?, testimonios de la historia del pueblo más antiguo del mundo, desde sus comienzos en la hora cero, cuando los maestros de la sabiduría antigua pues ya empezaron a venir menos de lo que venían antes, ¿no? Fue cuando los blancos bárbaros trataban de implantarse destruyendo otros pueblos, ¿no? Bueno, pues el testamento de los maestros de la sabiduría antigua, sus conocimientos y todo lo que habían acumulado, en gran parte ya propiedad de la Fundación 1.1,
describen el origen del tiempo, ¿no? Cuando el pueblo era el único que poblaba el continente americano y el gran río fluía en otra dirección, como dicen ellos, ¿no? Cuando aquellos países todavía eran llanos y lisos. Y bueno, pues todo esto está escrito en estas crónicas que tenemos, ¿no? La historia de aquellos primeros pueblos, desde que los dioses se fueron, pues en la hora cero, y que corresponde al año 10.481 a.C., según consta en los calendarios que habían diseñado ellos. Esta es la historia de los senadores escogidos, vamos a llamarles así, ¿no? En el comienzo había bastante caos. Aquellos seres humanos vivían igual que los animales, sin razón, sin conocimiento, sin leyes, sin cultivar la tierra, sin vestirse y sin cubrir su desnudez. No tenían problemas. No conocían los secretos de la naturaleza y vivían en grupos de 2 o 3. Y cuando pues, un accidente de algún tipo los reunía en cuevas o en hendiduras de las rocas, pues caminaban en todas las direcciones hasta que llegaron aquellos que ellos consideraban dioses y que trajeron la luz según ellos, ¿no? Hay un misterio, siempre se ha cuidado mucho de divulgar esta información, que cubre los orígenes de los maestros de la sabiduría antigua. Y ni siquiera el conocimiento de los sacerdotes puede desentrañarlo, ¿no? Pero bueno, lo que está contemplado y preservado ocurrió pues hace como 13.000 años aproximadamente, es decir, 3.000 antes de la hora cero, ¿no? Hasta situarnos en el año aproximado de 13.000 antes de Cristo, según el calendario que ellos usaban en ese tiempo, ¿no? Y narran cómo súbitamente unas naves brillantes doradas aparecieron en el cielo y cómo había unos chorros de fuego enormes que iluminaban la llanura, y entonces dicen que la tierra se estremeció y el fuego retumbó sobre las colinas y aquel ser humano se inclinó lleno de veneración ante aquellos extranjeros poderosos que llegaban a la tierra para hacer algo que ellos desconocían. Cuando lograron comunicarse con ellos, ellos dijeron de manera pues, muy sucinta que procedían de un lugar llamado Shuarta, un mundo remoto situado muy lejos de aquí, en el que vivían sus antepasados y del que habían partido para llevar conocimiento a otros mundos, ¿no? Y dicen los sacerdotes de la época que aquel era un imperio poderoso formado por muchos planetas que eran tan numerosos que ambos mundos, el de los maestros de la sabiduría antigua y el de la misma tierra, que se encontraban el uno al otro cada 6.000 años, y que era entonces cuando regresaban los dioses. Bueno, pues con la llegada a este mundo de aquellos extraños visitantes se inició la edad de oro de la época. 130 familias de los padres creadores y maestros de la sabiduría antigua vinieron a la tierra para liberar a todo lo que quería dejarse liberar de la oscuridad en la que estaban sumidos. Y aquellos dioses, entre comillas, lo reconocieron como sus propios hermanos. Ellos asentaron a las tribus que vagaban errantes y les dieron partes justas de todas las cosas comestibles. Trabajaron diligentemente para enseñar sus leyes a los seres humanos, aun cuando su enseñanza pues encontraba oposición a veces. Pero por esta labor, por todo lo que sufrieron por la humanidad y por lo que nos trajeron aquí y lo que mostraron, pues se les venera todavía hoy en algunas tribus y comunidades indígenas como los creadores de la luz. Y los artistas más sublimes han realizado imágenes de aquellos dioses para dejar sentados los testimonios por toda la eternidad de su auténtica grandeza y de su maravilloso poder.
De ese modo, la imagen de los maestros de la sabiduría antigua ha permanecido presente en el recuerdo hasta hoy, hasta estos días. En su aspecto físico, aquellos extraños seres de Shuarta apenas se diferenciaban del ser humano oriundo de la tierra. Tenían cuerpos esbeltos, la piel muy blanca, ¿no? Sus rostros desprendían nobleza y estaban enmarcados por un cabello fino, negro, azulado. Y en algunos casos tenía una barba poblada que cubría el labio superior y el mentón. Y al igual que los seres humanos de aquí, eran también vulnerables, eran seres de carne y hueso. Pero el signo decisivo que distinguía a aquellos maestros de la sabiduría antigua de los de aquí era que tenían 6 dedos en cada una de sus manos, y los 6 dedos en cada uno de sus pies también constituía pues una característica especial que aquí entendían que era de su origen divino, ¿no? Desentrañar los actos de aquellos dioses es difícil. ¿Quién puede llegar a comprender sus acciones? No, porque seguramente respondían a algo poderoso y notable, ¿no? Pero era incomprensible para los mortales ordinarios. Conocían el curso de las estrellas y las leyes de la naturaleza muy bien y estaban familiarizados con las leyes más profundas del universo. Y aquellas 130 familias de los padres creadores y los maestros de la sabiduría antigua vinieron, se instalaron aquí y trajeron la luz. El recuerdo de los antepasados más antiguos, la verdad es que estremece, emociona y entristece también. Porque ahora no están, ahora hay otros, ¿no? Y todavía quedan indígenas que se sienten abandonados por aquellos maestros de la sabiduría antigua. Y ellos les llevaron en aquel tiempo literalmente de la oscuridad a la luz. Antes de que llegasen aquellos seres extraños de Shuarta, los hombres vagaban como niños que no podían encontrar sus hogares y cuyos corazones no conocían el amor, no sabían qué hacer. Recogían raíces, bulbos, frutas que crecían salvajes, vivían en cuevas sin agujeros en el suelo, se peleaban con los vecinos por lo que pudieran cazar en un momento dado. Pero fue entonces cuando llegaron los dioses para ellos e instituyeron un nuevo orden en el mundo y les enseñaron a cultivar la tierra y a criar animales. Y también les enseñaron a tejer la tela, a fabricar fibras, y les asignaron hogares permanentes a las familias y a sus clanes, y de ese modo nacieron las tribus. Y ese fue el verdadero comienzo de la luz, de la vida, de la tribu. Aquellos dioses llamaron a los que querían escuchar para que de vez en cuando se reuniesen y deliberaron, reflexionaron y celebraron todo lo que surgía de aquellas mentes pequeñas, evolucionarias, ¿no? Y luego de ahí surgieron reflexiones y adoptaron decisiones. Y de entre todas las personas escogieron a sus servidores para que viviesen con ellos y a los que les transmitieron sus conocimientos, los que estaban allí, y también conocimientos especiales, ¿no? Con las familias escogidas, los dioses fundaron una nueva tribu y le dieron el nombre de Ugamangulala, que en el lenguaje que ellos utilizaban significaba los de las tribus escogidas, aliadas. Y como una muestra de su alianza eterna, se emparejaron con sus servidores, ¿verdad? Y todavía hasta hoy día siguen por ahí los Ugamangulala, que se parecen físicamente a sus antepasados divinos, porque son altos,
Sus rostros todavía mantienen unos pómulos salientes, una nariz perfectamente delineada, nítida y unos ojos almendrados. Y tanto los hombres como las mujeres tienen el mismo cabello espeso, negro azulado. La única diferencia con los dioses la constituyen los 5 dedos de los que hacen gala ahora en sus manos y en sus pies. Y así los Uga Mongulala son el único pueblo de piel blanca sobre el continente americano. Y aunque los maestros de la sabiduría antigua retuvieron consigo muchos secretos, la historia de este pueblo explica también la historia de los dioses, porque aquellos seres extraños de Shuerta fundaron un imperio poderoso con sus conocimientos y su sabiduría superior y sus misteriosas herramientas, con las que fue fácil modificar y ayudar a modificar la tierra para ser habitada. Dividieron el territorio, construyeron caminos y canales, sembraron nuevas plantas que aquí se desconocían, enseñaron a los antepasados que un animal no es solo una presa, sino que asimismo puede ser una valiosa posesión e indispensable si hay necesidad contra el hambre. Así que con mucha paciencia fueron impartiendo los conocimientos necesarios para que aquellos seres pequeños pudieran arrancar, ¿verdad?, los secretos de la naturaleza. Y basados en toda esta sabiduría, que poco a poco, con paciencia, les iban proporcionando los seres anfitriones, pues así este pueblo de Uga Mongulala fueron sobreviviendo durante miles de años, a pesar de las catástrofes y de las guerras que siempre las hubo. Y como servidores escogidos, vamos a llamarles así, de los maestros de la sabiduría antigua, pues fueron los que determinaron la historia de la humanidad durante 12.453 años, tal y como consta en sus narraciones, ¿no? Y de ese modo la línea de los servidores escogidos pues nunca se extinguió, porque aquellos que se hacen llamar los Uga Mongulala sobrevivieron hasta el día de hoy, a pesar de que muchos de sus hijos muriesen en guerras tremendas, ¿no?, catástrofes terribles, pero la fuerza de los servidores escogidos permaneció intacta. Ellos son los maestros, son los descendientes de los dioses, ¿no? Y así esta historia escrita de este pueblo perdido, escondido, Uga Mongulala, comienza con precisamente la partida de los maestros de la sabiduría antigua, en el que constituye el año cero para ellos. Y en ese momento, el primer príncipe de ellos, de los Uga Mongulala, Ina, dispuso que todos los acontecimientos quedasen escritos con las mejores palabras y con un lenguaje claro y sin alteración de ningún tipo, y con la debida veneración para aquellos maestros de la sabiduría antigua que lo habían dejado todo por venir a echar una mano aquí a las primeras colonias. Pero la historia de los servidores escogidos, como ya he dicho antes, se remonta más atrás a lo que ellos llamaban la Edad de Oro. De modo que cuando los padres creadores y los maestros de la sabiduría antigua todavía gobernaban, si se puede decir así, la tierra, pocos testimonios se conservaron, ¿no? Los dioses habían establecido un imperio poderoso en el que todas las tribus cumplían unas tareas determinadas y en el que ellos, los Uga Mongulala, ocupaban el primer lugar. Y fue por eso que a ellos les fue concedida una sabiduría mayor que los hizo superiores a todos los demás pueblos. Y de ese modo los dioses legaron aquellas ciudades y sus templos a las tribus escogidas, y han durado hasta hoy, hace algo más de 12.000 años. Y bueno, pues algunos soldados españoles, cuando llegaron allí y fueron capturados por este pueblo de Uga Mongulala,
pues lograron escapar a base de pasadizos subterráneos, ¿no? Y de ese modo los aventureros y los colonos blancos que descubrieron pues aquella concentración urbana fueron tomados prisioneros, ¿no? Y fue muy interesante aquello porque lo que constituye la capital del territorio, lo que ellos consideraban el poblado principal, pues tiene unos 14.000 años. Y la significación fundamental que tiene es que ellos lo consideraban fortaleza, ¿no? Y así estos sacerdotes hablan también todavía hoy de la primera de ellos, la primera fortaleza de aquel conglomerado, ¿no?, que llamaron Acanis. Estaba situada sobre un istmo estrecho, en lo que hoy se conoce como México, en el lugar donde se tocan los dos océanos. Acaín, la tercera fortaleza, no se menciona para nada hasta el año 7315, y así pues aquella capital estaba situada sobre un valle elevado en las montañas, en la zona fronteriza entre dos países, Perú y Brasil. Allí estaba el centro, ¿no? Estaba protegida en tres de sus lados por rocas muy escarpadas, ¿no? Al este había una llanura poco a poco descendente que llegaba hasta las lianas de la región de los grandes bosques. Y toda la aglomeración aquella urbana, por decirlo de alguna manera, estaba rodeada por una gran muralla de piedra con 13 puertas. Eran tan estrechas que únicamente permitían el acceso de las personas una por una. Y así la llanura del este, a su vez, pues estaba protegida por atalayas de piedra en las que una serie de guerreros de élite pues eran los que continuamente estaban en vigilancia de los posibles enemigos, ¿no? La ciudad se dispuso, la ciudad, ellos no la consideraban como ciudad, el asentamiento se dispuso en rectángulos. Había dos calles principales que se cruzaban y que dividían la ciudad en 4 partes que correspondían a los 4 puntos universales de aquellos dioses: el gran templo del sol y una puerta de piedra tallada en un único bloque que están situados sobre una gran plaza en el centro. El templo mira hacia el este, hacia el sol naciente, y está decorado con imágenes simbólicas de los maestros de la sabiduría antigua. Y en cada mano, una criatura divina sostiene un cetro. En el extremo superior aparece la cabeza de un jaguar. La figura está coronada con un tocado de ornamentos animales y hay una escritura extraña que muy pocos seres sobre la superficie son capaces de interpretar. Ni siquiera los sacerdotes podían interpretar esto. Eso mantiene la reseña de la fundación de aquel asentamiento, ¿no? Y a partir de ahí todas las ciudades, por llamarlas de alguna manera de piedra, construidas, basadas en los programas de los maestros de la sabiduría antigua, todas tenían una puerta parecida. El edificio más impresionante siempre fue el gran templo del sol, con paredes exteriores desnudas y que fueron construidas con piedras que luego labraron muy artísticamente. Y el techo está abierto de tal modo que los rayos del sol naciente pues pudieran llegar hasta un espejo de oro que se remontaba a los tiempos de los maestros de la sabiduría antigua y que está montado en la parte delantera. A partir de ahí pues se pueden ver figuras de piedra de tamaño natural que flanquean la entrada del templo por ambos lados, y las paredes interiores están tapizadas de relieves maravillosos, ¿no? Hay una gran arca de piedra hundida en la pared delantera del templo y ahí se encuentran grabadas las primeras leyes universales escritas de los maestros de la sabiduría antigua. Y cerca del gran templo del sol se hallan los edificios para los sacerdotes y sus servidores,
donde está el Palacio del Príncipe y los alojamientos de los guerreros destacados. Son edificios estos de forma rectangular y están construidos con bloques de piedra labrada previamente. Y los techos se componen pues, de una capa espesa de hierba que está sostenida por pértigas de bambú, ¿no? Bueno, pues durante el reinado de estos, por decirlo de alguna forma, porque ellos no consideraban que reinasen para nada, pero bueno, para entendernos bien, de los maestros de la sabiduría antigua, se crearon otras 26 ciudades de piedra alrededor, radiales del asentamiento principal. Y todas se mencionan en los documentos que poseemos, ¿no? Las mayores se llamaron Umbaya y Patite, en el país que hoy es Bolivia. Y también estaba Emín en las zonas bajas del Gran Río y Cavira en las montañas del país que hoy se llama Venezuela. Pero todas ellas quedaron completamente destruidas por la primera gran catástrofe que ocurrió justo 13 años después de la partida de los dioses. Bueno, pues además de estas ciudades poderosas, los padres creadores, junto con los maestros de la sabiduría antigua, erigieron 3 recintos religiosos sagrados. Salacer, en las zonas altas del Gran Río, Tiahuanaco, sobre el Gran Lago, y Manoa, en la llanura elevada más al sur. Estas eran las residencias terrestres de los maestros de la sabiduría antigua, y había también otras 2 instalaciones de difícil pronunciación para albergar precisamente a los altos sacerdotes de los Uga Mongulala. Y en el centro se levantaba una pirámide enorme, ¿no? Y una escalera tremenda también que conducía hasta la plataforma en la que aquellos dioses celebraban ceremonias desconocidas hoy, ¿no? Bueno, pues el edificio principal estaba también rodeado de pirámides más pequeñas que estaban interconectadas por columnas. Y más allá, sobre unas colinas que habían sido creadas artificialmente, se situaban otros edificios preciosos, decorados con unas láminas especiales de un metal desconocido que resplandecían todo el tiempo. Y cuentan los sacerdotes que con la luz del sol naciente aquellas ciudades de los dioses parecían estar en llamas, irradiaban una luz misteriosa que se reflejaba en las montañas nevadas y las hacía parecer sobrenaturales. Bien, pues de estos 3 recintos religiosos sagrados, solo se puede contemplar hoy el de Salacer, en que se encuentra situado sobre un afluente del Gran Río, a una distancia de unos 8 días de viaje desde la ciudad que llaman Manaus, o llamaban, porque ya no está. Sus palacios y sus templos han sido completamente cubiertos por la maleza y la jungla de lianas de la selva, y únicamente la cumbre de la gran pirámide se destaca todavía por encima del bosque, pero está cubierta por una maleza densa de matorrales y de árboles. Incluso los iniciados hoy tienen dificultades para encontrar el lugar de residencia de aquellos dioses, ¿no? Y bueno, pues esto está rodeado de marismas muy profundas, ¿no? En el territorio de la tribu que vive en los árboles, como decían ellos, ¿no? Esta tribu, tras su primer contacto con los blancos, ¿verdad?, pues se retiró en un momento dado a los bosques que eran inaccesibles y que rodean Salacer. Allí el pueblo vive en los árboles como si fuesen monos, matando a todo aquel que se atreve a invadir su comunidad, ¿no? Es difícil llegar allí, pero allí están todavía, ¿no? Todavía hay un reducto de los Uga Mongulala, ¿no? Y ellos están protegidos por una serie de signos secretos que solo reconocen los dioses. Y estos signos se encuentran grabados sobre una piedra en el borde superior de la plataforma de la pirámide grande. Y se pueden copiar verdaderamente, pero no se trata de copiar,
porque esos símbolos generan en la retina de los ojos que los miren un efecto especial, ¿no? También esos recintos religiosos constituían entonces un verdadero misterio, porque sus construcciones tan rápidas pues eran verdaderamente testimonio de un conocimiento superior incomprensible para los humanos de la época. Para aquellos dioses, las pirámides no eran tan solo lugares de residencia o de culto, sino también símbolos de la vida y de la muerte, además de contener una tecnología que todavía hoy no se tiene, ¿no? Eran un signo de sol, de luz, de vida, y los maestros de la sabiduría antigua enseñaron que siempre hay un lugar entre la vida y la muerte, entre la vida y la nada, que está sujeto a un tiempo diferente. Para ellos las pirámides suponían pues una conexión con el más allá. Pero de eso os iré comentando poco a poco, así por cuentagotas, para que podáis digerirlo bien. Fue allí donde empezó esto y donde los maestros de la sabiduría antigua residían antes de moverse por otros lugares del mundo.